dada la situación sanitaria que estamos viviendo. Para los que no me conozcáis, me presento. Mi nombre es Buenaventura Gómez y coordino el área de carreras profesionales de SIG Madrid. Carreras profesionales es una de las 5 áreas que componen la unidad de desarrollo profesional, junto con prácticas en empresa, emprendimiento, alumni y rankings. Daros en la medida de lo posible una calurosa bienvenida a este tercer webinar en materia de empleabilidad, organizado por nuestra unidad. Hemos visto en las sesiones anteriores la importancia del posicionamiento en LinkedIn y la necesidad de definir una estrategia de búsqueda de oportunidades basada en diferentes sites de referencia. Pero si vamos un paso más allá, cada vez más y de una manera más singular en el contexto que nos está tocando vivir, cobra especial importancia el correcto afrontamiento de procesos de selección en entornos digitales. Y tenemos con nosotros para hablar sobre esto a Juan Vaquero, a Ricardo Fernández Varo y a Anne Cherbonel del grupo Clever Connect, que ofrece soluciones innovadoras en el ámbito de la gestión del talento, como su plataforma Visiotalent para la realización de videoentrevistas. Cualquier cuestión que os surja durante la sesión podéis trasladársela a los ponentes a través del chat, ya que al final de ella se van a dedicar una buena parte al debate y a la resolución de dudas. Juan es Country Manager para España de Clever Connect, Ricardo Key Account Manager de cuentas estratégicas a nivel nacional y Anne es Customer Success y Community Manager. Sin más, os dejo con ellos. Juan, Ricardo, Anne, buenas tardes. Buenas tardes, Ventura. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Buenaventura, y buenas tardes a todos. La verdad es que os agradecemos que estéis con nosotros y vamos a ver si nos pasamos un rato agradable y que os pueda resultar fructífero. Yo sinceramente no sé ya a las 6 que toca, si paseo con niños o correr. El caso es que os agradezco a los casi 50 o más de 50 asistentes que estáis aquí, el que nos recibáis imagino en vuestras casas, que no es muy difícil de imaginar en estos momentos. Vale, veo que Buenaventura empieza a compartir la presentación. Es perfecto y el equipo de Visiotalent nos sumamos a los deseos de que todos estéis absolutamente bien y vuestro entorno también en estos momentos tan complicados. Aquí tenemos, como nosotros nos llamamos, a tres mosqueteros, los tres mosqueteros que intentamos ser cabeza del proyecto de Visiotalent en España y que intentamos haceros esta hora lo más efectiva posible. A raíz de ahí, las posiciones nos dan un poco igual porque en el fondo formamos un equipo y lo que queremos es intentar contaros cómo nosotros vivimos en nuestros cafés, pues todo este tipo de problemas o vicisitudes que nos surgen a la hora de afrontar los procesos de selección en entornos digitales, ¿vale? Anne, tú llevas la presentación, ¿no? Sí, vale, sí, pues Juan. te iré diciendo, vamos a darle al clic. Perfecto. Y así nos irán conociendo en nuestra faceta principal, que es la cercanía. Y Genial. iremos no improvisando, porque para nosotros es algo de nuestro día a día, pero sí interactuando mucho, ¿vale? Entonces, haz al clic, por fin. Muy bien. Voy a ver si consigo ver bien la pantalla. Vale. Perfecto. Como os decía, nosotros pertenecemos al grupo Clever Connect, pero estamos aquí para hablar como Anne, como Ricardo y como Juan. Es cierto, ¿a quién tenéis detrás? Pues tenemos a tres profesionales que forman parte de un grupo que está en 14 sedes, que tiene 130 empleados, con las que trabajan más de 2.500 compañías, muy importante para lo que vamos a comentar hoy, y que manejamos, o así decirlo, interactuamos con 6 millones de candidatos. No nos confundáis, no somos empresa de selección ni consultora de selección. Somos una compañía de software que lo que os puede aportar hoy es la visión que tienen las compañías de lo que necesita un candidato y que eso os haga ir más fácilmente al proceso de selección y sobre todo en remoto, como es ahora, ¿vale? Anne, si le das un clic. Vale. ¿Cuál es nuestra intención? Nuestra intención como herramienta, como plataforma, como compañía y como nosotros mismos es siempre comunicar y unir dos partes o dos actores muy importantes. Talento, organización, organización, talento. Y que ambos sean diferentes, atractivos el uno para el otro. ¿Vale? Vamos a darle un clic, Ana. Dale un clic, por fin. Sí, ya. Pues no. Vale. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? ¿Qué es lo que intentamos hacer? Ofreceros. ¿Ofreceros el qué? Ideas,
trucos, buenas prácticas, resolución de preguntas y hasta incluso un viaje como un candidato en remoto. ¿Para qué? Para ofreceros tranquilidad, seguridad, confianza y sobre todo conciencia de dónde estáis. Estáis en un proceso de selección en el que habéis estado 1000 veces, lo que pasa es que esta vez es en remoto. Voy a intentar cerrarme las pantallas. Ahora, perfecto. Dame otro clic, por favor. Vale. Selección en remoto. ¿La selección en remoto es algo novedoso? ¿Algo que estemos ahora mismo descubriendo? Sinceramente no. Se ha multiplicado exponencialmente y evidentemente debido a la crisis sanitaria del COVID. Pero, por ejemplo, en nuestro caso es algo que estamos manejando porque nosotros nacimos en el 2014. ¿Por qué? Aunque luego, Ricardo, te diré que nos cuentes la historia, nosotros nacemos sobre todo por una serie de necesidades que tienen tanto candidato como empresa. Ahorrar tiempo, ahorrar desplazamientos y sobre todo, y empezar ya a coger ciertos tips, identificar soft skills. Vosotros, en esa videoentrevista en remoto o en diferido, o en esta videoentrevista en directo, es muy importante que mostréis las soft skills. Luego veremos el porqué. Pero ojo, la compañía también. Y pensamos que es muy importante que el candidato lo muestre, pero que la compañía, ese reclutador que está mostrándose como compañía en ese momento, también lo haga. Y que ahí exista una conexión. Si tradicionalmente nosotros hemos tenido un porcentaje de respuesta de videoentrevista en términos generales de un 57%, ahora es mucho mayor y sobre todo es brutal el incremento que se ha producido del uso de un vídeo diferido o directo para la parte de selección. Según un estudio de ADECO que veíamos esta mañana, ha incrementado el 150% en 2020. Damos un clic. Vale. Ricardo, ¿nos puedes contar la historia de cómo nacemos y sobre todo el por qué? Genial, Juan. Vale, bueno, lo primero me presento no solo como un profesional del sector recursos humanos, sino también como una persona que además es la primera vez que hago una ponencia, en este caso para candidatos, ¿vale? Con una particularidad, ¿vale? Y una semejanza con vosotros, que es que nuestro interlocutor es la misma persona que os está entrevistando a vosotros, ¿vale? Entonces, creo que desde mi punto de vista de un junior que fue candidato hace bastante recientemente y también un profesional de recursos humanos que ayuda con software de recursos humanos precisamente a cuentas estratégicas como las que a lo mejor estáis interesados en pertenecer, a encontraros a vosotros, ¿vale? Pues aportar mi granito de arena y que podáis aprender un poco y espero que os guste, ¿vale? ¿Por qué estas dos personas? ¿Vale? Estas dos personas perfectamente podríais ser muchos de vosotros, ¿vale? El de abajo es Louis Coulon, el de arriba es Gonzalo Lefebvre, que son dos jóvenes que estudiaron en las mejores universidades, tanto francesas como máster en Estados Unidos, ¿vale? Se formaron académicamente de manera espectacular, idiomas, Louis habla 6, 7 idiomas, y cuando llegaron a esa realidad profesional, se dieron cuenta de que no se diferenciaban del resto de sus compañeros o, no me gusta utilizar el término rivales, ¿vale? ¿Y qué hicieron? Bueno, pues surgió la idea de Visio-Talent, estas dos personas son los fundadores de Visio-Talent y ahora mis jefes, e incorporaron a esa parte curricular una parte vídeo donde mostrar no solo la foto curricular, sino qué persona hay detrás de cada currículum, ¿vale? Por lo tanto, ya hicieron un wow, como vamos a utilizar mucho esa palabra, en la compañía que estaba buscando el candidato, ¿vale? Si pasamos a la siguiente, Anne. ¿Qué opinas tú, Juan, de los procesos de selección en general? Vale. En general, y si retomo un poco de lo que estabas comentando de cómo nacimos, creo que es muy, muy, muy importante el que las dos palabras que tú has dicho, wow y diferenciarse. Para nosotros, en nuestros cafés, en nuestra semana, en nuestro día a día, la teoría del wow es importantísima. Wow con nuestros clientes, wow entre nosotros y sobre todo si fuera un candidato o candidata, la teoría del wow me la aplicaría sí o sí siempre. La teoría del wow la conocí en un grupo noruego que yo trabajé y para mí, como os digo, es parte de mi ADN. El wow para nosotros es ¿qué te hace diferente?
Ahora, Ricardo, si quieres, nos cuentas un poco cómo sientes tú el proceso del junior. Pero lo que está claro es que todos, como veis abajo en la foto, somos iguales y curricularmente somos iguales. ¿Por qué? Porque evidentemente la empresa está lanzando una oferta. En esa oferta hay una serie de requisitos y los requisitos son iguales para todos. Es decir, cuando estamos llegando a esa oferta, nuestro CV no va a diferir mucho del CV de nuestro compañero, compañera, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que haber algo que nos salga diferente. Luego, si queréis, vemos un poquito cosas o qué características nos pueden hacer diferente. Y Ricardo, si quieres, empieza con el proceso del junior, por favor. Genial. Ann, pasa por favor a la siguiente. Vale, ¿cómo he definido yo un proceso de selección tanto para un talento junior como senior? Es decir, esta definición puede basarse para cualquier posición. Al final es enamoramiento mutuo entre la empresa y el candidato. La empresa va a desarrollar una serie va a gastar un dinero, ¿no? por decirlo así, va a invertir en poder conocer a los mejores candidatos y el candidato va a invertir su tiempo y sus ganas en participar en ese proceso. ¿Qué es lo que espera un junior de una compañía? Un junior de una compañía está buscando flexibilidad, buen ambiente de trabajo, cultura y valores corporativos, desarrollo y crecimiento y, no menos importante, evidentemente, salario y beneficios sociales, ¿vale? Pero lo más importante, ¿qué es lo que la compañía busca de un junior? ¿Vale? Personas recién tituladas con talento, apasionadas, innovadoras, resolutivas, que tengan buenos conocimientos de inglés, capacidad de superación, de esfuerzo, de aprendizaje, motivación y, si es posible, que cuenten con alguna experiencia internacional de Erasmus o beca. Evidentemente todo esto cambiará en base a la compañía y el puesto de trabajo, ¿vale? Pero esto lo estoy diciendo yo como Ricardo Fernández, no. Esto lo están diciendo los directores de recursos humanos de las grandes compañías y concretamente un artículo del que he sacado esta información de empresas multinacionales como puede ser Procter & Gamble, Renfe, como empresa nacional muy importante, y Huawei, ¿vale? Ahora vamos a ver en la siguiente slide cómo cualifica, cómo cualifica todo eso un reclutador durante el proceso de selección, ¿vale? Pero antes vamos a ver dónde encuentra ese talento la compañía y dónde vosotros, ese talento, podéis encontrar esas posiciones que podáis estar buscando o las posiciones para las compañías a las que queréis participar, ¿vale? Lo que he conseguido recabar es que el 60% de las grandes compañías en España está apostando y se puede permitir buscar talento junior a través de programas de graduados, ¿de acuerdo? Las empresas están realizando programas de graduados que al final lo que es una marca de identidad propia, ¿vale? Ese programa de graduados lo que está haciendo es hacerse diferente de otro programa de graduados de otra compañía, porque al final el público objetivo de ese programa de graduados es el mismo, el mejor talento posible, ¿vale? Aquí os hago una reflexión a la inversa, que es crearos vuestra propia identidad cada uno para haceros diferentes los unos de los otros, ¿vale? Y que seáis el elegido, ¿vale? ¿Dónde podéis estar buscando empleo? ¿Dónde puede estar buscando candidatos una compañía? Pues en la plataforma de prácticas externas de universidades, en este caso, evidentemente, pues el que estáis viendo es el SI, ¿vale? En redes sociales, LinkedIn, Instagram, Twitter, lo veremos más adelante, en portales de empleo, como puede ser, por ejemplo, InfoJobs, en consultoras de selección, Adecco, Randstad, Manpower, incluso en esas consultoras de selección, muchas veces tienen los denominados cazadores de talentos, los headhunters, que se dedicarán particularmente a buscaros de manera personal, ¿vale? Incluso a lo mejor pues os hablan por LinkedIn, os abren un chat y os invitan a participar en el proceso de selección, ¿vale? Esas compañías, evidentemente, su cliente puede ser, no puede ser, una gran compañía, que es la que está buscando al empleado. Ferias de empleo, como puede ser el FIT, que es una de las más conocidas, y luego algo muy importante y que valoran mucho los reclutadores. Siempre nos lo dicen cuando vamos a esas reuniones con estas personas de recursos humanos, porque nosotros desarrollamos todos estos programas que puede haber detrás de esa compañía, que es el site de empleo de la compañía, ¿vale? Ahí podéis encontrar todas las ofertas de empleo y valoran mucho una candidatura espontánea porque es una candidatura proactiva a participar en vuestro proceso, o sea, en el proceso de esa compañía. Pasamos a la siguiente, Ann. Y aquí lo que quiero es pintaros un poquito, espero hacerlo bien, lo que es un proceso de selección, ¿vale? Pero no solo un proceso de selección para vosotros, sino que veáis lo que es un proceso de selección y cuánto trabajo hay detrás de un reclutador para, en muchos casos, no más de una posición, sino una única posición,
¿de acuerdo? Este proceso de selección que vais a ver es un proceso de selección súper completo, ¿vale? Pero no es falso, es decir, es el proceso de selección de grandes compañías y es totalmente cierto. ¿Cómo empieza un proceso de selección? Un proceso de selección empieza por una necesidad. Esa necesidad la abre el departamento de la unidad de negocio que está buscando una persona. Puede ser marketing, puede ser jurídico, un departamento de una compañía, ¿vale? Ese departamento de esa compañía le pasa esa necesidad a recursos humanos. Ese departamento pasa a ser el cliente interno de esa persona de recursos humanos. ¿Qué es lo que hace recursos humanos? Empieza a trabajar con ese proceso de selección y se posiciona. Se posiciona primero abriendo las vacantes en los portales que hemos visto en el anterior slide. Redes sociales, en su site, portales de empleo, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué pasa después de haber publicado estas ofertas? Recoge candidatos, ¿vale? Pero ¿qué hay detrás de todo ese trabajo? Evidentemente, os podéis imaginar muchos procesos de selección, están llegando muchísimos currículums, miles y miles y miles de currículums de diferente manera, que al final los tienen que aglomerar en un mismo sitio. Ese mismo sitio se denomina ERP, ATS, sistemas informáticos que tienen estas grandes compañías para que con motores de búsqueda y motores de filtro puedan descartar N candidatos para poder, evidentemente, trabajar, porque no van a poder verse, en la mayoría de los casos, todos los currículums, ¿vale? Por lo tanto, muy probablemente hagan una primera criba de lo que es la parte experiencia académica y curricular, ¿vale? Una vez han hecho esa primera criba, lo que quieren es cualificar, ¿no? Todo lo que en el CV le habéis dicho que tenéis, si tenéis un nivel C1 de inglés, si tenéis, en teoría, un certificado en Excel, PowerPoint, etcétera, etcétera. ¿Y cómo van a hacer eso? Con pruebas, ¿vale? ¿Cambia esto en un proceso de selección en remoto? No, hay pruebas, es decir, el proceso de selección no está cambiando nada. Están buscando la manera, con herramientas, como pueden ser las nuestras, de que ese proceso de selección sea exactamente el mismo. ¿Y este tipo de pruebas cuáles son? Pruebas de conocimiento, test de personalidad, dinámicas de grupo, test psicotécnicos, que os van a realizar para cualificar todo lo que en el currículum habéis puesto. Si pasas a la siguiente, Anne, la última que me quedaría, evidentemente, es comprobar que ese nivel de idioma que dices tener en el currículum es cierto, ¿vale? Entonces, en muchos de los casos, dado que es súper importante, cualificarán esa parte, ¿vale? ¿Qué pasa después de esa parte de test o esa parte de dinámicas, etcétera, etcétera? Se llega a lo que se denomina en recursos humanos a la terna final de candidatos. Normalmente un número de 30, 50 candidatos, dependiendo del volumen de candidatos que estén manejando, pero que ya han hecho filtro en base a todo la parte hard de ese candidato, a la parte curricular. Y que llega una parte de pre-screening, antes de esa entrevista personal, ¿vale? Os van a llamar o bien os van a mandar una videoentrevista en diferido, como la que veréis en Visiotalent, para conoceros, ¿vale? Y realizar un informe a ese hiring manager en base ya no solo al CV, sino en base a las personas, ¿vale? Por lo tanto, a partir de aquí ya tenéis que tomaros muy en serio el proceso porque estaréis muy, muy cerca de la parte final, ¿vale? ¿Qué vendría después de esa parte de pre-screening? Después de esa parte de pre-screening viene o bien una entrevista con la persona de recursos humanos y además el hiring manager acompañándole en esa entrevista. Normalmente la persona de recursos humanos hace primero la entrevista en live solo, ¿vale? Y después la hace el hiring manager de la unidad de negocio que está contratando. Cuidado con esta parte de live, porque, por ejemplo, dándoos una pista, nuestra herramienta de video live que están utilizando las grandes compañías permite a ese hiring manager, que va a ser tu manager futuro, permanecer en oculto y estar viendo esa entrevista con la persona de recursos humanos, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante que seáis vosotros, que no engañéis y que enamoréis a ese reclutador. Y ya he terminado mi parte. ¿Y qué opinas tú, Juan, de los seniors? Vale, si me dais por favor otro... Muy bien. Creo que has dicho cosas bastante importantes, Ricardo. Creo que no estamos descubriendo, por así decirlo, poco más o menos nada nuevo en lo que es un proceso de selección. Sí os queremos transmitir que no ha cambiado, que el proceso de selección sigue siendo el mismo, que vosotros habéis estado o vais a estar o hubierais estado de igual manera en un proceso de selección a nivel presencia física que ahora que tenemos que hacer el remoto.
Y eso es el primer consejo, recomendación. Estemos tranquilos. Porque esta teoría del wow, de sacar ese wow en cualquiera de las interacciones que tenemos con el reclutador, daría igual que fuera de manera física en una entrevista o de manera no física ahora trabajando en remoto. Antes es donde hay que sacar ese wow, donde llegamos todos a esa oferta que nos hace iguales a todos. Todos entramos en la formación, todos entramos con una serie de requisitos, una serie de años de experiencia. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está nuestro wow? Nuestro wow es lo que nos diferencia. ¿Por qué te tengo que contratar a ti? En el caso de Ricardo, nosotros queríamos visitar en un millennial que fuera absolutamente disruptivo con un no millennial, como me llaman a mí, a mis 46 años. Evidentemente, Ricardo no tenía una gran experiencia, pero cuando nosotros le preguntamos, Ricardo, ¿por qué eres tú? Y él nos dijo, ¿por qué no ganas? Dije, wow, no lo ha dicho nadie. Y además se autoconoce y dice, yo no puedo aportarte experiencia, si acabo de empezar, yo te puedo aportar ganas. Y no ha fallado. Lleva con nosotros casi 1 año y medio y no ha fallado. Y eso es realmente lo que nos sacó Ricardo con wow. ¿Vale? Creo que me preguntabas por el proceso de los seniors. Si le damos un poquito más abajo en la siguiente diapositiva. Vale. Para el senior es muy importante poder, de igual manera que se está encontrando con ese site al cual postular, todo lo que pueda ser la presencia en LinkedIn a nivel curricular y dejar esa imagen tuya de tu trayectoria profesional, que evidentemente os recomendamos que sea lo más elaborada posible. Senior, todo es igual. Y el senior también tiene que sacar un wow. Probablemente a lo mejor un senior que diga, tengo ganas, no es lo que nos está valiendo para nuestro negocio. Pero un senior ha contribuido con otros negocios, ha posicionado a la unidad en la que ha trabajado en un estadio diferente, ha otorgado una serie de seniority a esa entidad o a esa unidad, ha conseguido logros. No olvidéis nunca, ha conseguido fracasos. A hablar de vuestros fracasos, no pasa nada. Quien no se equivoca, no hace. El que hace, se equivoca. Y el primero he sido yo. Y he pasado por fracasos y los comento. Y no pasa nada. ¿Qué me encuentro? Pues si yo creo que en el sector 22, 23 años de recursos humanos, evidentemente son 22, 23 años de haberme encontrado con muchas personas y de tener, pues gracias a Dios, un montón de amigos y conocidos. Y al saber que trabajo en esto me preguntan, oye, voy a moverme dentro de la empresa a esta posición. Oye, quiero cambiar de trabajo. Oye, estoy en el paro y ¿cómo puedo hacer para salir del desempleo e incorporarme de nuevo al mercado laboral? Pues al final, esto que os parecerá una gracia de Arnold Schwarzenegger o de James Bond, no lo es. Todos estamos diciendo que somos el Arnold Schwarzenegger y el James Bond en nuestros CV, pero todos decimos lo mismo. No he visto ningún CV de mis amigos, y os lo digo así de claro y espero que sigan haciéndolo después de esto, que realmente diga por qué tengo que ser yo la persona elegida. ¿Qué te voy a aportar? ¿Dónde te voy a llevar? ¿Y cómo te voy a representar? Y para nosotros eso es la teoría del wow. Eso que parece tan sencillo, que es solo un tip, para nosotros es lo más importante, diferenciaros. Le pedimos a la empresa que se diferencie, que nos trate diferente, pero nosotros realmente tenemos empatía con ese interlocutor que se está viendo X y X CVs. No, todos estamos poniendo lo mismo, diferenciaros, sacar un wow, logros, competencias, a dónde queréis ir, por qué os habéis cambiado de una posición a otra, de una empresa a otra. Creo que eso es vital y sobre eso me gustaría, si nuestros consejos pueden ser útiles, que construyeseis. Tanto es así que abrimos nuestro LinkedIn por si queréis que os demos algún tipo de... Ah, mira, luego te respondo, Carolina. Luego te respondo a ese wow en un candidato senior. Perfecto. A ver, que no me quiero ir. Vale, hablábamos de lo que son mis amigos y dónde estaba un poco más o menos equivocándose o pudiendo hacer mejor el CV. ¿Le damos otra vez a un clic? Por favor. Vale, importante, importante. Yo creo que esto para nosotros también es parte de nuestra día a día. Conoce tanto de la empresa como la empresa conoce de ti. Esto no es posible, esto sí es posible, sí, todo lo hemos hecho.
Yo me imagino que tenéis amigos, me imagino que tenéis pareja, me imagino que tenéis novio, me imagino que tenéis marido, mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos nos hemos presentado. Y todos hemos conocido. Y todos hemos investigado. Y evidentemente todos nos hemos presentado de manera diferente. Alguien que esté conmigo a mi lado será porque ve en mí algo diferente. No conozco a nadie que haya elegido su pareja porque era licenciado en Derecho, Marketing, Publicidad y Gestión Comercial y habiendo estudiado en una universidad americana. Yo no lo conozco. Lo conozco porque sea, bueno, pues una persona inteligente, realmente me divierto, me complementa, me aporta, tenemos puntos de vista diferentes, incluso, etcétera, etcétera. Pero por una formación, evidentemente la formación es muy importante, pero a la hora de la elección, bueno, existen otra serie de cosas. Le damos un clic. Anne. Sí, Vale. ya lo veo. Antes Ricardo de Hard Skill y empezamos a hablar de Soft Skills, esas habilidades blandas. En vuestro lado izquierdo de la pantalla podéis ver, y estoy mirando la hora por si nos vamos, podéis ver Hard Skill. ¿Qué está tocando? ¿Qué realmente es la parte dura del proceso? Formación, la experiencia profesional y el puesto actual. Aún así, todos seguimos poniendo lo mismo. Formación, la misma. Experiencia profesional, la misma. Y puesto actual, el mismo. ¿Realmente alguien pregunta o alguien expone por qué se formó en esto? ¿Alguien me ha preguntado a mí por qué yo me cambié de derecho? Yo quería ser Tom Cruise en Algunos Hombres Buenos y evidentemente no lo conseguí. Me aburrí en derecho. Cualquier licenciado en derecho merece todos mis respetos. Yo me aburrí y esa es la razón básica por la cual hice marketing y publicidad. La razón básica. ¿Podrá gustar o no? Pero yo soy honesto y lo reconozco. Experiencia profesional. La experiencia profesional se adquiere. Y además, a medida que pasa el tiempo y el paradigma del trabajo cambia, cada vez surgen nuevas profesiones, nuevos roles, con lo cual la experiencia profesional, háblame de qué has conseguido, porque si lo has conseguido en el pasado, lo vas a conseguir en el futuro, bajo este o este rol más o menos afín a tu formación, obviamente. Y dime qué has conseguido, como os estaba diciendo, en el puesto actual. La contribución al negocio, vital. Por eso necesitamos un idioma, 2 idiomas, incluso 3. Primero, por nuestro propio desarrollo personal. Y segundo, por interactuar con otros mercados y otros compañeros. Eso para mí son habilidades puras. Vamos a la personalidad. Parte vital, importantísima de los procesos de selección actuales. Si habláis con un reclutador y le decís, oye, ¿cuál fue lo que te decantó para elegir entre 3 candidatos a ella? Y te dice, pues que tenía un poder de comunicación. ¡Guau! ¿Y dónde está la formación y la experiencia y el puesto actual o lo que ha hecho? ¿Por qué elegiste a él? Joder, porque es que, bueno, tenía un don de gentes, una capacidad relacional muy importante. Y a ella, por su liderazgo. Eso es personalidad. Esos son soft skills. Y muy importante, se descubren muy fácilmente en una entrevista en live o hasta incluso, y evidentemente, en una entrevista vídeo diferido, que luego nos vamos a dar un pequeño viaje por una de ellas. Y esto es muy importante y te voy a dar pie a ti, Anne, el estilo social. El estilo social. No os olvidéis, la huella social es importante. Permite vuestra coherencia. Yo digo, porque lo soy, un apasionado del baloncesto y de mis hijos. Y de mis hijos y del baloncesto. Y evidentemente, si estoy en una entrevista diciendo eso y en mis redes sociales aparece un partido de baloncesto o hablar de mis enanos, etcétera, 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 hombre, pues incoherente soy. ¿Tengo que dar a conocer todo lo que yo quiera en redes sociales? No. Pero lo único que se pide es poco más o menos ser coherente. No liarla. Voy a ser muy gráfico y muy coloquial. No liarla. Porque evidentemente hay muchas empresas que están descartando por lo que ocurre en redes sociales. Y a veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene. Pensamos que LinkedIn es lo único y no. Hay Instagram, hay Facebook y hay hasta incluso Twitter con ciertas opiniones. Anne, ¿puedes hablar tú de redes sociales y su importancia, por favor? Sí, de hecho, las redes sociales se han convertido en una herramienta básica para los departamentos de recursos humanos a la hora de contratar a candidatos. Si tu perfil como candidato o candidata interesa a un reclutador, lo que va a hacer este reclutador es buscarte en las redes sociales. Facebook sobre todo, pero LinkedIn también, Instagram, Twitter.
Porque solemos hablar de marca de empresa, de employer branding, todo eso, pero al final también nosotros como candidato o candidata tenemos nuestra propia marca, tenemos nuestra propia identidad que tenemos que vender y convencer, ¿no?, a los reclutadores. ¿Quiénes son estas empresas que buscan los candidatos en estas redes sociales? Pues puede ser pequeñas empresas con menos de 50 empleados, pero también grandes empresas, porque para ellas, para este tipo de organización, es muy importante la reputación corporativa y también la imagen de la marca, ¿no? Y de ellas, de estas dos cosas, depende la captación y la retención del talento. Por estos motivos, al final, los comentarios, por ejemplo, en Facebook o en Instagram o en estas redes sociales, los comentarios negativos, pues son mucho menos aceptados de la parte de los reclutadores. Y lo que vemos aquí también es que una de cada 5 empresas, rechaza candidatos por lo que hacen en sus redes sociales. Si vemos aquí en este gráfico, lo que podemos ver es que incoherencia, las fotos también publicadas, faltas de ortografía, falta de respeto también hacia otros usuarios, pues todo eso el reclutador lo va a ver, lo va a analizar cómo el candidato actúa en un entorno más privado y lo va a tomar en cuenta a la hora de contratar o no a este candidato. Y también es verdad que hemos visto que el reclutador, investiga, ¿no?, en las redes sociales, pero también busca al talento en estas redes sociales. Por ejemplo, aquí hemos puesto ejemplos de empresa que buscan talento directamente en Instagram. Vemos aquí, por ejemplo, el caso de Gantt, que es una empresa de retail. También hay el mismo caso para la empresa Accenture, que dentro del perfil, ¿no?, de la descripción de la empresa en Instagram, hay un enlace que hace llegar en un programa de carrera. KPMG, igual. El enlace de la descripción en Instagram hace llegar directamente en un graduate program. Inditex es el mismo caso también. Así que vemos que más y más las empresas, los departamentos de recursos humanos usan este tipo de herramienta para buscar el talento. ¿Y por qué? Pues de hecho, 59% de los usuarios en Instagram tienen entre 18 años y 29 años. Así que al final, la gente que hay en las redes sociales son el talento de mañana. Por eso es importante también, como candidato o candidata, investigar las ofertas de empleo que hay, ¿no?, en las redes sociales, usando los hashtags, por ejemplo, pero también es importante cuidar su identidad pública. Y hemos hablado de Instagram, pero es el mismo caso también para Facebook o lo que sea. Todo eso lo que publicamos es público, así que hay que cuidar todo lo que podemos decir en las redes sociales. Y he hablado de talento joven, pero creo, no sé, Juan, tú lo que opinas, pero creo que también las redes sociales son algo importante para los perfiles más senior, ¿no? Sí, sinceramente sí. Cualquiera que me apetezca preguntarme, pues insisto, tengo abierto LinkedIn, no hay ningún tipo de problema. Intentaré ir rápido para que nos dé tiempo a hacer ese viaje por la entrevista en remoto y no nos coma la hora, pero sin duda alguna sí. Es decir, ¿qué es importante? Bueno, pues evidentemente creo que hay que manifestarse. Si tú quieres manifestarte, manifiéstate, pero siempre con respeto. Creo que ser auténtico es muy importante, pero siempre con respeto. ¿Por qué respeto y no ir de coach? Porque respetándolo mucho no soy coach, o sea, soy un profesional de recursos humanos y, bueno, en este caso de consultoría. Pero, bueno, respeto al final traslada lo que es tu imagen y tú eres el embajador de una marca y tú eres el embajador de una compañía. Entonces, si realmente personalmente transmites incoherencias entre lo que comentas en una entrevista de selección y lo que se puede ver de ti, pues no creo que sea muy bueno o muy beneficioso para ti. Yo puedo estar equivocado, ¿eh? Fotos publicadas, faltas de ortografía, pues
Pues sí, todos enviamos emails. Respeto hacia otros usuarios. Pues a mí me parece muy importante. Todos interactuamos con compañeros, interactuamos con clientes e interactuamos hasta incluso con competidores. Si faltas al respeto en X sitio, ¿por qué no puedes faltar en otro? Y al final tú estás representando a una compañía. No, o sea, evidentemente es obvio hablar de orientación sexual, racismo, religión. O sea, eso ya me parece de principio básico. Política radical, bajo mi opinión, también. Y hablar mal del jefe o de los compañeros, quizás retomo el tema anterior de competidores, mercado, etcétera, etcétera. Con esto creo que, bueno, esa es muy buena, Carolina. Evidentemente, claro, yo es lo que haría. Tener mi Facebook absolutamente cerrado, tener mis redes para mí. Y las que son personales, para mí. Y las que son profesionales, las abro a donde yo quiera, evidentemente. Pero eso cada uno, somos libres, siempre se lo digo al equipo, somos dueños de nuestra agenda y dueños de lo que nosotros estamos transmitiendo. Evidentemente, yo la seguridad, pero desde a mi enano de 15 años se lo traslado. Nada, Carolina. De igual manera, temas tabús, como me preguntaban antes, pues yo creo que están un poco más o menos expresados en esta slide. Y cambiar el apellido y el nombre, que también veía la pregunta, sí, puede ser un motivo a la hora bueno, de cambiar o de que no sea fácil encontrarte, pero quizá a lo mejor es mucho más sencillo tener una privacidad importante a la hora de que nadie te pueda ver lo que no es de nadie, lo que es tuyo y de tus conocidos. Damos un clic, ¿eh? Vale, en blanco. Y en blanco aposta. Y simplemente para que penséis. Insisto, no desde la posición de coach, desde la posición de profesional. ¿Realmente cuido mis redes sociales? ¿Realmente estoy cuidando mi currículum? ¿Realmente soy un currículum más? ¿O realmente merece la pena? ¿Cuál es el valor diferencial, como dice Marta, de ese CV mío? Y el valor diferencial de mi CV, obvio, es formación en ESIC, obvio es mi trayectoria profesional, obvio es experiencia en un trabajo. Pero ojo, ¿por qué? ¿Por qué te tengo que elegir a ti? ¿Qué me vas a dar? Me pides dentro de la guerra de talento que te dé un montón de cosas como compañía. ¿Y tú, candidato? ¿Qué me das? ¿En qué me vas a hacer crecer? ¿A mí? ¿A la organización? Cuando digo a mí me refiero a la empresa, a la organización. ¿En dónde me vas a llevar? ¿Qué me vas a aportar diferente? Y a veces es disrupción. A Ricardo le quería dentro del equipo por disrupción, por tener un mindset millennial, y me lo dio. ¿Es tradicional? No, es un mindset millennial. Yo lo quería. ¿Vale? Luego te contesto, Vanessa. Vamos a dar la siguiente slide, por favor. Muy relevante. Conectar. Si hubiéramos puesto empatía, ya hubiéramos estado hablando a nivel coach. No, conectar. Conecta con la persona que te está entrevistando. Y evidentemente, ahí está tu ejercicio de empatía. Pero sé tú. Esos son nuestros consejos. Sé tú. Ten seguridad en ti. Si la tienes en ti, la tendrás delante de un cliente. La tendrás delante de un conflictillo que te pueda surgir, que a todos nos pasa a nivel de un delivery que no llega, etcétera, etcétera. Seguridad en ti, honestidad, humildad. Y de verdad, esto es como en el deporte, es el vamos de Nadal. O sea, vamos a comernos la entrevista desde la humildad, pero vamos a comernos la entrevista. Y ahora os diremos cómo estar cómodos en esas entrevistas, porque vais a ver un viaje dentro de una entrevista en diferido. Damos un clic, por fin. Vale, pues te toca. Nos damos el viaje dentro de una videoentrevista en diferido para que veáis a lo que os vais a poder más o menos afrontar ahora o enfrentar ahora. Vamos a ver este viaje de la videoentrevista. En video, entonces, os hemos hecho un pequeño video para presentar un poco lo que es una videoentrevista en diferido. Es decir, que va a recibir un candidato o una candidata que ha sido invitado a hacer una videoentrevista. Este momento es el momento para el candidato de conocer un poco más la empresa, quién hay detrás del proceso de selección y también, y sobre todo, presentarse un poco más allá de su CV y presentar quién es realmente, ¿no? Presentar un poco su identidad y su personalidad. Entonces, vamos a ver.
Entonces, como candidato, imaginamos que soy candidata y he postulado a una oferta de empleo, pues voy a recibir este email. Este email que me invita a hacer mi videoentrevista en diferido, por el ordenador o por el móvil. Y este email es un muy buen señal, porque significa que he pasado la primera criba y ahora el reclutador me quiere conocer un poco más. Voy a acceder a la videoentrevista y aquí llego en una landing page donde veo un texto de acogida y un video. En este caso, por ejemplo, puede ser aquí es el fundador de la empresa, pero podría ser quizás mi futuro manager, mi futuro colega, alguien de la empresa con quien voy a trabajar. Se presenta un poco, presenta la compañía, así que yo, bueno, voy conociendo un poco la empresa. Me puedo entrenar para sentirme cómodo con el ejercicio, porque puede ser que es algo nuevo, no me siento cómoda, así que voy a probar mi material, ¿no? Como el micrófono, mi cámara, ver que todo funciona bien. Y además voy a responder a algunas preguntas de entrenamiento. Estamos en una parte de entrenamiento. Primera pregunta, que es, en este caso, creo que es preséntate en unas palabras. La pantalla es en negro, de momento, en negra, porque estoy preparándome para responder. Y cuando me toca a mí, se pone en blanca. Y así puedo responder y hacer la respuesta que quiero. Voy a pasar a la pregunta siguiente. Todo eso estamos aquí en el módulo de entrenamiento. ¿Qué piensas de nuestra empresa? Okay. Y una vez que me siento cómoda, pues puedo salir del entrenamiento. Algunos consejos, ¿no? De elegir un entorno tranquilo, vestirse bien, todo eso, acepto las condiciones de uso. Y aquí el sistema, ¿no? la plataforma me avisa que voy a tener que responder a 3 preguntas en video y un cuestionario escrito. Estas preguntas lo ha configurado el reclutador antes. Yo no sé lo que me quiere pedir, pero voy a ver y voy a responder con calma y tranquilidad, si se puede. Mostrar la pregunta y aquí la pregunta es ¿quién eres y qué te apasiona? Y puedo ver a mi manager o mi jefe o a una persona de la empresa que me hace la pregunta. Y entonces, una vez que la he visto, voy a responder. Segunda pregunta, en este caso es Ricardo, que hace una pregunta a los candidatos. ¿Cuál de tus éxitos te hace sentir más orgulloso? Y yo como candidata voy respondiendo. Pregunta siguiente. Y tercera pregunta. ¿Por qué? Ok. Y una vez que he visto el video, voy a responder. Estos videos me permiten a mí como candidata de conocer un poco más la empresa, ¿no? De ver un poco los valores de la empresa y ya. Y pasamos a la segunda etapa, que es los cuestionarios escritos. Aquí puede ser pruebas de este tipo, psicotécnica, pruebas de idiomas. Tendré, por ejemplo, que responder a un texto en inglés, puede ser cosas así. Y voy rellenando mis datos y lo único después que me queda por hacer es dar un feedback de esta experiencia y ver un video de despedida donde el reclutador o quien sea me va a dar las gracias primero por haber grabado mi video y también que me va a explicar un poco los próximos pasos, ¿no? del proceso de selección. Perfecto, Anne. Venga, os digo un truco. El vídeo está en YouTube. Es decir, podéis acceder a él y verlo de manera más pausada. Es muy importante que veáis, bueno, pues cómo está interactuando la compañía con vosotros. Está presentando actores dentro de ella para que tú te manifiestes tal y como eres ante cualquiera de las preguntas que te puedan hacer. Y fijaros, también hay una parte un poquito más hard, como decía antes Ricardo, de pregunta escrita, pregunta abierta, pregunta cerrada, y eso les vale para hacer filtros, ¿vale? Pero es muy importante la parte en diferido. Ahorran tiempo. Si ya ven que tú, por lo que sea, no tienes un engagement con ese fit cultural de la empresa, pues probablemente para esa posición
no te estén demandando y a lo mejor puedes entrar en otra unidad de negocio, ¿vale? Vamos a hacer un scan y terminamos y vemos a las preguntas. Si Buenaventura nos va dando paso. Haz un clic, por fin. Contestamos ahora, Juan, también a Isabel, bueno, Miguel, Vanessa, que... Sí. Sí, Ricardo, las he estado viendo y ahora nos dará paso Buenaventura. Recomendaciones para estar igual de tranquilo que está esta niña. Sed vosotros. Un espacio tranquilo, sin ruido. Buena iluminación. Centraros en el plano. Todo esto que parece ilógico, a veces nos traiciona. Hablar tranquilo. Haced pausas. No interrumpáis. Yo muchas veces a todos los que me conocen digo, escucha, que tenemos 2 oídos y una boca, escuchad. Escuchad más que hablar. Cogeros el muslo. Si conoces, si realmente escuchas a la persona que te está entrevistando, sabrás realmente lo que te está pidiendo, ¿vale? Vístete para la ocasión, lo decíamos un poquito en broma, es decir, vamos a adecuarnos a esa cultura. Si estamos en una empresa más tradicional, bueno, pues a lo mejor hay que ponerse un dress code un poquito más tradicional. No pasa nada, no pasa nada. Tradicional a lo mejor no es corbata, si ya no decidimos que esté dentro de nuestra parte de indumentaria. Y sobre todo, que antes pues, oía por ahí también alguna pregunta, ese vamos, ese anímate, ese venga, si esto ya lo has hecho, si has pasado múltiples entrevistas. Lo que pasa es que ahora tienes que familiarizarte con la pantalla y dejarme un consejo que yo hago. Me expongo a una serie de cambios en mi vida, quiero hacer algún tipo de proceso y estoy en 3, 4, 5 entrevistas. Intento hacer primero la del puesto, que atrayéndome todos, menos me atrae. Porque me descubro y me autoconozco y sé dónde he podido mejorar. Y así llego a la mitad de los procesos haciendo el que yo quiero, siempre y cuando la agenda del reclutador me lo permita. Pero sois dueños de vuestra agenda, ¿vale? Buenaventura, nosotros hemos terminado. Si quieres ir dando paso a todas las preguntas. Perfecto, pues lo hacemos así. Tenemos 3 preguntas que son las que han trasladado por el chat y un par de ellas que me han trasladado a mí a través de un mensaje privado. Entonces, si queréis, empezamos por las del chat, que son las que podéis haber visto vosotros. Hacía referencia a una de ellas a la parte del CV, al valor diferencial, pero que al mismo tiempo, bueno, pues la extensión, ¿no? También es importante. Os preguntaban cuál es vuestro consejo sobre esto, sobre la extensión del currículum. Sí, la leía antes, sinceramente. Una página. Lo tengo clarísimo. Una página. Sobre todo en estos momentos, si podéis lanzar solamente una página, os está dando o le está dando la visión al reclutador de capacidad de síntesis, ser concreto y tener muy, muy, muy claro las cosas. Además, ahora tienen que leerse muchos, ponérselo fácil. Para mí, no sé qué opináis vosotros, chicos del equipo Visiotalent, una página. ¿Qué destaco? Que también veía por ahí. Destaco el logo, el wow que quiero dar a conocer, que realmente tenga mucha conexión con la empresa y el rol que voy a afrontar. Es decir, antes voy a unir otra pregunta por ahí, a lo mejor la contesto. Voy a cambiar de un sector management tradicional de consultora a management, permitirme que sea un poco manido ahora, pero es lo primero que me viene a la cabeza. A management, sector sanidad. Que también hay que gestionar hospitales y situaciones de conflicto. ¿Qué guau destaco ahí? Si yo he sido capaz de transformar una organización a nivel comercial desde una posición más transaccional a llevarles un giro a una posición más consultiva y un buen engagement con mi equipo, es muy probable que en otro sector lo haga. Y lo tengo que destacar. Es decir, ¿por qué me van a seleccionar? Por mi management, por mi capacidad de gestión. Que venga o no venga de ese sector, probablemente es lo de menos. Porque si estoy en esa terna o si estoy en ese pool de candidatos, será por algo. Pero dar ese guau a conocer. ¿Vale? Creo que contestaba 2 o 3. Sí. Por lo menos lo he intentado. Veo yo también una que me gustaría contestar porque me han llamado mucho la atención, de Luis y de Isabel. Voy a contestar primero Isabel por ser siempre educado, ¿no? ¿Cómo detectas la mentira en este tipo de entrevistas? ¿Y cuánto tiempo dura este tipo de entrevistas? El tiempo suele durar más o menos entre 10
y 15 minutos, ¿de acuerdo? Lo que quieren hacer con esta videoentrevista en diferido no es conoceros del todo, para eso siempre va a haber una entrevista en live, que suele ser 45 minutos, una hora, como las que podéis estar acostumbrados. Aquí lo que quieren es cualificar y conoceros un poco mejor, ¿vale? Para saber si verdaderamente no pierden el tiempo y no perdéis el tiempo vosotros también llegado a la entrevista personal. Muchos de los reclutadores nos dicen, joder, es que si lo hubiera conocido antes a nivel soft skills y no solo el currículum, a los 15 minutos ya sé si una persona encaja o no para una posición, ¿vale? Entonces, más o menos ese es el tiempo. ¿Y cómo detectan la mentira? El tiempo que habéis visto, ¿vale? Que refleja cada una de las preguntas, lo puede acotar el reclutador. De tal manera que, Isabel, por ejemplo, si tú en tu currículum, y nunca lo recomendaría, ¿vale? Has puesto que tienes un determinado nivel de idioma o tienes un determinado nivel de ofimática, ¿vale? El reclutador lo que va a hacer, si verdaderamente quiere hacerlo, y lo están haciendo, ¿vale? Es acotarte el tiempo de preparación de la pregunta, ¿vale? Te van a lanzar una pregunta en inglés y te van a decir, descríbeme esta imagen en inglés. Automáticamente vas a saltar a la pregunta y va a analizar si sabes o no esa pregunta, ¿vale? Y respondiendo a una pregunta que había anteriormente, que no sé de quién era, ¿vale? Que era, si puede, ¿cómo sabe de...? No recuerdo exactamente la pregunta. Vale. Bueno. Búscala si quieres. Sí. Buenaventura, nos metemos en tu terreno, es que nosotros somos así. O sea, nos da por interactuar y somos No así. pasa nada. Es nuestro wow. A veces somos políticamente no correctos. Pero... No pasa nada. Yo voy a aprovechar, me voy a vengar respondiendo yo alguna pregunta también. Vale, eso está bien. Y al mismo tiempo os planteo otras que me han planteado por privado, ¿vale? Pregunta a una persona que si la empresa, el Departamento de Recursos Humanos, puede corroborar tu vida laboral cotizada a la Seguridad Social. Sí. Bueno, yo tengo experiencia en la parte de consultoría de selección y de headhunting. No la puede solicitar, es decir, no puede pedir información tuya a la Seguridad Social, pero en el momento de la incorporación pasa lo mismo que con el tema del salario. Si tú mientes en cuanto a fechas o mientes en cuanto al salario que estabas ganando, sí que cada vez más es habitual que te digan, vale, perfecto, pues te vas a incorporar, eres la persona seleccionada, pásame tu última nómina y tu vida laboral. Entonces, y lo sé porque lo he hecho trabajando para cliente y me he encontrado algún caso en el que, bueno, pues el salario estaba inflado y no han avanzado en el proceso de selección con esa persona, finalmente no la han incorporado. Entonces, sí que tener mucho cuidado con eso. Y ya os dejo. Sí. Ahí quiero quizás añadir también que no tengáis miedo porque yo lo tenía y me acostumbré a no tener miedo a esas personas de recursos humanos porque no comen, ¿vale? O sea, sí que es verdad que tienen una responsabilidad muy importante que es la de contratar o decidir si sigues participando en el proceso de selección, pero son personas, ¿vale? Tienen la misma vida social que vosotros. Entonces, Luis, si se lo dices, te va a entender, ¿vale? Y cualquier tipo de problemas lo van a entender, ¿vale? Luego hay personas de un tipo, personas de otro, pero al final cualquier persona razonable va a entender todo. Y si tú le puedes demostrar esa experiencia, da igual que en ese papel, volvemos a lo mismo, da igual que en ese papel no lo puedas demostrar. Si lo puedes demostrar en la práctica, lo van a tener en cuenta. Había por ahí una de un wow para un senior. Creo que cada uno de nosotros tiene un wow que ofrecer. Lo que hay que es pararse a descubrir cuál. Y sobre todo, me imagino que todos tenemos varios. Y pararse a descubrir cuál es el que puede necesitar esa empresa. Y sobre todo ser coherente. No hay nada peor que hablar de uno mismo, pero me viene un poquito al caso y lo voy a comentar. Yo me incorporé a Visiotalent, estaba muy contento en una empresa anterior y muy contento, súper contento en una empresa anterior. Intenté girar mi vida a nivel emprendedor y no me salió bien. Fracaso, lo cuento. Y lo cuento. Pero lo más importante, a la hora de entrar en Visiotalent, dije que me apasionaba el proyecto. Porque lo hacía. Y porque me gustaba. Y porque me sigue gustando. Y me sigue enamorando. Y os lo digo con el corazón en la mano. Y a la persona que me entrevistó, le dije, yo no quiero un salario. No estoy
por un salario mayor. Yo estoy por el proyecto, porque me apasiona el proyecto. Esta es mi nómina y esta es mi trayectoria. Le enseñé la nómina, mi última nómina. No quiero más. Solamente quiero, y es verdad, tener los jueves por la tarde y los viernes por la tarde para poder disponer de un espacio con mis hijos. Esa fue mi negociación. Y eso fue mi wow. ¿El vuestro? No lo sé. Pero de verdad, ese fue lo que, según me dijeron, despertó el wow. Sinceridad, transparencia y coherencia. Y si dices que algo te enamora, realmente que sea de verdad. A mí me enamoraba y me sigue enamorando. No sé si hay más, Buenaventura. Preguntas. Hay un par de preguntas más, porque algunas ya se han respondido en cierto modo. Preguntan, y sí que me gustaría marcar también esta pregunta, ¿qué soft skills cobran un peso específico mayor, si cabe, en un proceso de selección en remoto? Bueno, yo en mi experiencia como entrevistador lo tengo claro. La parte de, bueno, pues la claridad y concisión en una entrevista en remoto es más importante, ¿no? La parte de capacidad analítica y visión global, porque al final sintetizar y acotar, especialmente cuando es una entrevista grabada y no en vivo, y también la parte, yo creo, pues de orientación a personas, ¿no? La amabilidad en el trato, esa cercanía. Si ya en persona es importante, cuando hay un medio físico, una distancia por medio, si alguien, vamos a hablar coloquialmente, ¿no? Pero si alguien es borde, en una entrevista en un entorno digital se ve incluso más. Pero bueno, no sé qué opináis vosotros. Sí. Yo tengo una. A ver si me adivináis cuál es. Ah, no, Ricardo, decid vosotros la que penséis. No sabría Venga. decirte ahora mismo. Yo tengo otra, pero Dale, primero, dale. primero la gente más mayor. Vale, los no millennials. Adaptación al cambio. Para mí es muy importante. O sea, realmente poder que te pregunten a nivel de, bueno, de qué cambios has sufrido, cómo te has ido adaptando a cada uno de los momentos que has vivido en diferentes compañías, porque creo que las compañías tienen que ser cada vez más ágiles, mercados nuevos, negocios nuevos, etcétera, etcétera, y te preguntan, ¿eh? Y te preguntan por adaptación al cambio. Y para mí esa es vital. Y otra, por la parte de management que tengo, liderazgo. Liderazgo desde el ejemplo, si es que por lo menos lo intento. Y como tú bien decías, Buenaventura, el people first. Y no será la primera vez, y espero que no la última, insisto, no soy de coach, en el que ves compañías que hablan del people first y cuando lo transmiten, la primera vez que hablan de personas es el slide número 14. Y eso no me lo puedo creer. Y al final tienes valores, estás diciendo que es un people first, no me lo creo, no es así. Y eso pasa. Entonces creo que es muy, muy, muy importante. ¿Porque sea muy bonito? No. Olvidaros, si yo tengo una empresa es para conseguir un negocio, para conseguir un beneficio. Pero eso está basado absolutamente en personas. Y no hay otra manera de hacerlo. Si yo tengo una persona contenta y es feliz, me dará resultado y será eficaz. Y hablará bien de mí. Y esa es la clave. Por eso el liderazgo es muy importante. Yo quiero añadir, porque Buenaventura lo ha comentado y me viene genial, lo que ha dicho de la dificultad en la parte de ahora a través de pantalla, ¿no? Se hace muchísimo más difícil. Yo creo que lo que tenéis que conseguir o tenemos que conseguir, porque pues, yo volveré a ser candidato, ¿no? O sea, todos vamos a ser candidatos muchas veces en toda nuestra vida. Y al final, esa contratación es una emoción, ¿vale? Lo que tenéis que saber, y yo quizás estoy siendo muy pesado poniéndome siempre del lado del reclutador, pero es que para conseguir vender lo que vendo me tengo que poner siempre en su lado y pensar en esa persona. Y esa persona tiene una mochila, ¿vale? Que son sus hijos, que es su familia, que son posibles problemas que pueda tener y que probablemente vayan a afectar en esa entrevista que va a hacer. Y a lo mejor ha tenido una entrevista a las 3 de la tarde, ¿vale? Que le ha ido muy bien, pero a las 4 de la tarde ha tenido un problema y precisamente vaya mala suerte que a las 5 de la tarde tienes tú la entrevista con él, ¿vale? Pues tienes que conseguir lo que también ha dicho Juan antes, agarrarte el muslo, ¿vale? Y conseguir trasladarle una emoción, entenderle, siempre ponerte desde su punto de vista y conseguirle sacar esa necesidad,
¿vale? Y esa necesidad se va a transmitir en esa emoción que va a ser la contratación, ¿vale? Porque pensar, y no pensamos, yo no pensaba antes de llegar al mundo de recursos humanos, el trabajo que hacían como comerciales las personas de recursos humanos, captando talento, llamando, no le cogen el teléfono, la mayoría de los candidatos no saben ni siquiera por qué oferta de empleo les están llamando, ¿vale? Todo eso son muchos disgustos, ¿vale? Y el camino que llegan para encontrar a la persona perfecta, para ellos es ponerse una medalla. Y sobre todo si luego encima esa persona consigue contribuir un montón en el negocio, ¿vale? Entonces esa parte es importante y evidentemente pues es mucho más complicado transmitir esa emoción por vídeo, pero se puede conseguir. Totalmente. Únicamente, ahí yo apuntaría, Ricardo, que dicen algunos estudios, y es verdad, ¿no?, que en los primeros minutos de contacto con un candidato se produce la toma de decisión sobre si se decide avanzar o no en el proceso de selección. Ahí mi experiencia subjetiva es que no siempre es así, pero sí que es verdad que la línea de la entrevista, la tendencia de la entrevista, siempre al final, los primeros minutos es una muestra muy representativa. Es decir, es raro el candidato que en los primeros minutos no te encaja y luego te entusiasma. Pasa, pero muy poco. Y al revés, es raro el candidato que te impacta mucho en los primeros minutos y luego dices, oye, pues mira, no me ha encajado. Eso pasa más que lo otro, pero pasa poco también, ¿no? Vale, ¿le contestas tú, Juan, a Miguel? Es que no he visto la pregunta hasta el final, pero sí, que no quiero que se quede con la duda. Claro, no, perdónanos, Miguel. ¿Cuál era la pregunta? Bueno, si quieres le respondo, que la tengo delante. Sí, Nos gracias. pregunta que si se graba el número de entrenamientos, que la entrevista diferida lo tienen en cuenta los reclutadores. Precisamente, Miguel, tienen en cuenta y mucho que hayáis entrenado, porque significará que os importa la entrevista, ¿vale? Por lo tanto, yo os recomiendo que os entrenéis, que os familiaricéis, que comprobéis el audio, para precisamente en la que no podéis dar marcha atrás, que es la real, ya estéis lo más preparado posibles, ¿vale? Además, voy a hacer una anotación que viene con la parte de cómo nos pueden pillar, ¿vale? Interesaros por la posición. Si os han añadido un vídeo para que le deis clic, darle clic, porque os voy a poner un ejemplo de un cliente que trabaja con nosotros. Un cliente que trabaja con nosotros hace una pregunta en vídeo, ¿vale? Deja un tiempo para visualizar, para que visualicéis los candidatos esa pregunta y añade un vídeo donde no está preguntando lo que os viene escrito en la pregunta, sino que está diciendo qué es lo que quiere saber realmente de la pregunta. ¿Qué le está pasando cuando recoge esos candidatos? Le está pasando que sabe quién ha clicado el vídeo y quién no, y se está quedando con las personas que han visto el vídeo y le han contestado realmente a lo que quiere, ¿vale? Evidentemente es que tienen que hacer un trabajo para poder quedarse con los que más les gusta. Entonces, tenéis que afrontar también, y tenemos que afrontar estas posibles preguntas para, entre comillas, pillar, ¿vale? Perfecto. Queda una pregunta, Juan, Ann, Ricardo, y yo creo que podemos ir cerrando por tema de tiempo, si os parece, y porque además yo creo que resume bastante bien ese factor diferencial, ¿no?, entre las entrevistas presenciales y las entrevistas en remoto. Y es, del mismo modo que nos preparamos una entrevista presencial, nos preparamos pues sobre el lugar, ¿no?, sobre la localización, anticipamos los tiempos de desplazamiento, elegimos el outfit. Por vuestra experiencia, ¿qué aspectos relacionados con una videoentrevista, una entrevista grabada, se pueden preparar realmente y es importante preparar, y cuáles otros y qué otros están, digamos, más en manos del azar, ¿no? Muy bien. ¿Contesto, chicos? Sí, dale, Juan. Sí. Vale. Pues entorno, micrófono, manera de comportaros, gestáltica a la hora de moveros. Evidentemente el azar es así. Yo tengo 3 hijos y podían haber aparecido por aquí. Sin embargo, he apostado porque sé que no van a aparecer y estoy perdiendo un poco de entorno y de ubicación al tener aquí una ventana que me da un poco la luz, con lo cual ponerme un negativo o ponerme una cosa a mejorar. Todo eso es lo que, bueno, todo eso y mucho más es lo que podéis trabajar. Pero os digo una cosa, algo que siempre me decían mi padre y mi madre: sentido común. Sentido común.
O sea, es decir, si podéis tener un sitio apropiado, un sitio bonito, hacérselo fácil, hacerlo agradable. Igual que tenéis vuestro rincón en casa, tener vuestro rincón para hacer la entrevista. ¿Es más difícil ahora? Sin duda, sin duda. Pero ¿qué ocurre? Que tenéis dos modalidades. Una es en directo. Si es en directo, os están diciendo, quedamos el martes a las 5. Hombre, yo he hecho, pues he intentado buscar el sitio mejor a las 6 del jueves. Pero si es en diferido, te están dando una semana para contestar. Ahí pocas excusas tienes. Entonces, ¿aún así puede pasar? Sí, pero creo que cualquier actor en el mercado tiene el QA, un departamento de QA por detrás de esas entrevistas, en las cuales si vemos que te llega una entrevista, una videoentrevista sin sonido adecuado, sin luz adecuada, te mandan un email y te dicen, la puedes repetir para que sea afable, tanto a ti a la hora de sentarte como al entrevistador para verla. Pero de verdad, sentido común. Y buscar vuestro rinconcito para sentiros cómodo, como el de la niña que estaba tan feliz, no aparezcáis tumbados, porque no es lo suyo, pero sí buscaros vuestro rinconcito. Perfecto. ¿Alguna cosa más que queráis aportar, Ricardo, Ane? Quizás a esto último que ha comentado Juan, porque también por añadir qué se puede preparar en cuanto a posibles preguntas, tanto en diferido como en live, al final, en la oferta de empleo, eso son pistas para un candidato, ¿vale? Entonces, te van a preguntar en base a las soft skills y en base a la parte de ofimática o a la parte de idiomática que puedan estar requiriendo. Lo van a hacer, porque lo tienen que hacer, es su trabajo. Entonces, no... Yo lo hago, ¿vale? En procesos de selección, yo lo hice. Buscar en internet, oye, a lo mejor encontráis incluso pistas de cómo puede ser el proceso de selección y qué preguntas pueden estar haciendo. Si os metéis en la web corporativa de Minsight, que son las personas de recursos humanos que trabajan para Indra, te dicen cómo es un proceso de selección entero para Indra y qué posibles preguntas puedes estar haciendo en esa parte psicotécnica o en esa parte de videoentrevista, ¿vale? Ahí ya están cualificando, porque una persona que ha entrado a esa página web y se lo ha preparado, ¿vale? Porque pueden saber que a lo mejor se lo ha podido preparar, pero luego la entrevista es espontánea, ¿vale? Entonces, eso también denota interés, la preparación de la entrevista. Perfecto, Ricardo. Y por mi parte, nada más. ¿Hay alguna cosa que quieras añadir? Transmitir, sí, que quiero añadir que es importante, creo también, porque transmitir emoción a través de una pantalla es algo difícil. Entonces, ser entusiasmo y creer en lo que digamos, respondiendo a las preguntas con calma, tranquilidad, ser su mismo, y si no nos contrata, pues es que no era el proyecto en lo cual deberíamos entrar, y habrá otro proyecto, habrá otra oportunidad, y siempre es una manera de aprender y crecer, y la próxima vez será la buena. Total. Yo creo que habéis resumido en vuestras tres últimas intervenciones, yo creo, los aspectos quizá más importantes. Hablaba Juan de la parte del entorno físico en la videoentrevista, hablaba Ricardo de la preparación en el aspecto técnico y en las soft skills, y hablaba Anne del apartado motivacional, ¿no?, hacia un proyecto. Yo creo que como resumen de la sesión, pues es bastante atinado con lo que se busca en un proceso de selección. Daros las gracias a los tres por vuestra presencia hoy. La verdad es que ha sido un verdadero placer poder contar con vosotros en esta tarde. Indicaros a todos vosotros que tanto, bueno, pues las personas que habéis podido asistir a este webinar como las personas que no, por un tema de límite de aforo, se os compartirá esta grabación por correo electrónico, no de manera inmediata, ¿vale?, sino en los próximos días. Y a continuación sí que os pediremos pues un par de minutos de vuestro tiempo, porque para nosotros desde la Unidad de Desarrollo Profesional es fundamental pues, continuar ofreciéndose el mejor servicio, y para eso necesitamos conocer vuestra opinión, ¿vale? Veréis que se os va a lanzar una encuesta que os pedimos por favor que os toméis unos segundos en contestar. Y daros las gracias tanto a los ponentes como a los asistentes por vuestro tiempo, poneros a vuestra disposición desde la Unidad de Desarrollo Profesional para todo lo que tenga que ver con empleabilidad. Y bueno, pues en la red que sepáis que tenemos presencia a través de 3 marcas en cuyos sites
podéis encontrar la forma de contactar con nosotros, que son ESIC Empleabilidad, ESIC Emprendedores y ESIC Alumni. Y sin más, pues daros las gracias y buenas tardes a todos. Genial. Buenaventura, Muchas gracias. Gracias a todos. Buenaventura. Déjame añadir 2 cositas más, por fin, en Perfecto. 30 segundos. Primero, agradecer a todos los asistentes el haber compartido este ratito con nosotros. Evidentemente, a vuestra escuela de negocio, así, a la parte a la que tú representas, mil gracias. A mis millennial preferidos, 1000 gracias por este trabajo. En este caso, a Anne y a Ricardo. Me seguís sacando un wow cada vez que trabajo con vosotros y así espero que sea. Y dejarme algo último. Sed vuestro propio influencer a nivel de transmitir en una entrevista todo lo que queráis. Ser vuestro propio influencer, trabajar para vosotros. Así que mucho ánimo y mucha suerte. Y 1000 gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Y buen Gracias día. a todos vosotros.